El mundo de los juegos independientes le ha dado la oportunidad a más desarrolladores de todo el planeta para traernos sus creaciones a nuestras consolas o PC. Una de las historias más interesantes dentro de nuestra región es la de Saviorless. Desde 2016, el artista Joshua Pagliari y el programador Johan Armenteros se dieron la tarea de desarrollar el primer juego hecho en Cuba. Después de muchos obstáculos y adversidades debido a las limitaciones de la isla, Saviorless finalmente ha llegado y te contamos todo lo que necesitas saber. ¿Vale la pena jugar este título? Duelo de protagonistas. Nuestra historia comienza con el narrador y sus dos sobrinos aspirantes a ser narradores. El personaje nos cuenta la historia de Antar, un niño curioso que quiere llegar a la Isla de las Sonrisas, un lugar paradisíaco al que solo puedes llegar si logras seguir a una garza radiante. Al parecer esta es una historia que el narrador ha contado una y otra vez, ya que los sobrinos están hartos de ella, y si bien comienza como siempre, esta vez tiene un giro inesperado. Los sobrinos deciden modificar la historia cambiando el rol de Nento dentro de la historia. Nento era un cazador despiadado quien está obsesionado con llegar a la Isla de las Sonrisas. En la narrativa original no tenía mucha relevancia, pero los sobrinos lo hicieron un segundo protagonista. Este pequeño cambio crea bastante caos y hace que el destino de los personajes se vuelva incierto. A pesar de contar con poco diálogo, Saviorless hace un buen uso de la narrativa ambiental para exponer sus ideas y a lo largo de la historia cuenta con algunos giros que son bastante efectivos y culminan la historia de manera satisfactoria. Al principio quizá te cueste entender qué está pasando, pero conforme pasan más cosas comenzarás a conectar los puntos. Rompecabezas y plataformas. La jugabilidad combina elementos de plataformas y rompecabezas para traernos una experiencia entretenida, con un nivel de dificultad decente y un par de coleccionables. Cada uno de los niveles tienen elementos propios que los ayudan a sobresalir del resto en lo que va de la jugabilidad. El título toma ciertas libertades de los juegos de plataformas más modernos como quitar las vidas, y cada sección es relativamente corta pero tienen sus retos. Dentro del juego existen 3 personajes que funcionan de manera distinta. Antar sería tu personaje promedio de un juego de plataformas, ya que sus habilidades están limitadas a brincar e interactuar con objetos para leerlos, jalar palancas o mover bloques. Nento demuestra su poderío a través de las diferentes batallas de jefes en las que puedes jugar controlándolo. Por último, una vez que llegas a la Isla de las Sonrisas, Antar puede jugar con una nueva forma conocida como Savior. Savior puede atacar y evadir de maneras efectivas, pero mientras estés en esta forma tendrás que matar enemigos para recuperar tu barra de vida, que estará siendo drenada constantemente. En general la jugabilidad con los 3 personajes es buena, pero en ciertas ocasiones me gustaría que Antar pudiera correr o se moviera un poco más rápido. Esto se debe a que ciertos momentos te exigirán ser muy acertado con Antar a la hora de moverte en plataformas y su velocidad lenta puede afectar que también das los brincos, en especial si estás acostumbrado a plataformeros más frenéticos. Fuera de este detalle, el juego es relativamente corto con una duración aproximada de 3 horas, pero serán horas divertidas y su precio más bajo justifican esto. Presentación gloriosa. Uno de los aspectos en donde más brilla Saviorless es en su presentación. Visualmente el juego luce increíble gracias a una combinación de una buena paleta de colores, buena iluminación y como cereza en el pastel personajes y escenarios dibujados a mano. Si bien este tipo de trabajo puede ser muy laborioso, cuando un juego logra ejecutarlo bien, los resultados suelen ser maravillosos y Saviorless definitivamente logra sobresalir dentro del mar de videojuegos independientes con esto. Los visuales llamativos son complementados con una banda sonora principalmente enfocada en el piano, que si bien es sutil, ayuda mucho a ambientar los niveles. Al igual que con su jugabilidad, la estética de cada nivel y sus enemigos ayudan a distinguirlos bastante el uno del otro. Todos los elementos de la presentación audiovisual funcionan a la maravilla y ayudan a darle mucha vida, sazón e identidad al título. En cuestiones de rendimiento y bugs, el juego funciona bastante bien. A lo largo de nuestra experiencia solo tuvimos un bajón de cuadros por segundo en una batalla, donde estaba sucediendo mucho en la pantalla y ya. En el caso de los bugs, lo único que nos tocó fue un enemigo que brincó y cayó en una esquina de una plataforma, y ahí el personaje se quedó dando vueltas sin hacer nada. La calificación es de 8.0. Saviorless es un título de plataformas que vale la pena probar. Su historia es un poco extraña, pero memorable. Su jugabilidad es divertida, a pesar de que Antar se puede llegar a sentir un poco lento. Visualmente el juego es un deleite que hace que nos den ganas de ver más títulos dibujados a mano, en lugar de buscar otras alternativas, como el uso de la inteligencia artificial para cumplir. Por último, a pesar de ser un juego que te tomará de 2 a 4 horas pasar, la realidad es que su precio accesible hace que cada centavo sea justificado, cosa que en la industria es casi tan raro como los unicornios en los últimos años. Podemos decir que Cuba debuta en la industria de los videojuegos de manera muy sólida.